Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que vean este video. Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver una tesis dedicada a filosofía para niñas, niños y adolescentes. Y bueno, pues vendría siendo la tesis que realicé en el doctorado en educación de la Universidad Autónoma de Fresnillo. El título es Cuentos filosóficos de Zacatecas, un complemento de filosofía para niños para fortalecer habilidades de pensamiento, valores y conceptos en educación primaria. De hecho, ya poquito se van a cumplir 2 años de que presenté esta tesis doctoral. Bueno, vámonos a los apartados que nos interesa para dar un resumen de este estudio. Vamos a la parte del capítulo primero, el planteamiento del problema. Bueno, aquí se menciona más que nada, empezamos con la problematización sobre qué es filosofía para niños y adolescentes, la metodología que vendría siendo la comunidad de diálogo filosófico, cómo surge, cuáles fueron las motivaciones de Matthew Lipman para crearla, cómo llegó a México a partir de varias personalidades, Eugenio Echeverría, María Teresa de la Garza, Mónica Velasco, Ana Graciela Bedoya, etcétera. Y todo eso va reduciéndose contextualmente, porque va desde lo global hasta lo particular que vendría siendo la problemática que identifiqué en algunos grupos escolares, que vendría siendo pues un bajo desarrollo en habilidades de pensamiento, valores y conceptos. Bien, aquí agrego unas gráficas, resultado del análisis de esos instrumentos de evaluación, como lo del CISAT, el sistema de alerta temprana que se enfoca a la lectura, a la producción de textos escritos y el cálculo mental, el cuestionario de percepción, de clima de la escuela, del Programa Nacional de Convivencia Escolar. A partir de ahí se identificaron algunas problemáticas en cuestión de carencia en la lectura, en algunas cuestiones de redacción, en los valores, en el razonamiento matemático, y todas esas problemáticas tienen raíz en este desarrollo de habilidades de pensamiento, de clarificación de conceptos y la exploración y consolidación de los valores. Aquí tenemos los resultados del cuestionario de habilidades de pensamiento, valores y conceptos filosóficos que se aplicó a 3 grupos, uno de primero B, otro de tercero B y otro más de sexto B. El de primero y el de sexto son de una escuela de tiempo completo, donde los maestros, cada maestro atiende a un grupo correspondiente a un grado, y en cambio el de tercero B pues es multigrado. Ahí pues un docente atiende a varios grados, pero en este caso pues nada más era uno. Bueno, me voy a adelantar un poquito, irme al anexo de cuál es este cuestionario que apliqué. Es un cuestionario que tuve que crear,
porque una de las características de una tesis doctoral es que debes de diseñar tus propios instrumentos. A ver, ¿dónde está? Es este. Cuestionario de habilidades de pensamiento, valores y conceptos filosóficos. Y se piden algunos datos generales, sexo, grado en el que se está, grupo en el que se asiste. Y para realizarlo se toman en cuenta las habilidades de pensamiento que mencionan Littman y que especifica Eugenio Echeverría en su libro Filosofía para Niños. Aquí en una escala del 0 al 100 se, se expresa qué tanto realizan dicha habilidad de pensamiento. Entonces ahí hay algunos enunciados. Por ejemplo, le pongo atención, vendría siendo de la habilidad de pensamiento de, de observar atentamente, el de hago preguntas, el de hacer preguntas adecuadas, digo ejemplos, el de proponer ejemplos y así sucesivamente. Se tomó esta escala de 0 a 100 para abordar más, como más el abanico de, de opciones, porque en un principio había pensado en una escala Likert, en la cual uno de los ejemplos vendría siendo nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. Un ejemplo de esa escala Likert, pero como pueden ver, pues son 5 opciones, en cambio del 0 a 100 las opciones son más grandes. También se aplica en los valores, el de acomodo mis cosas vendría siendo el de organización, digo lo que pienso sin lastimar a mis compañeros, el respeto, digo la verdad cuando participo, hablo la honestidad. Ese también, y por último, pues lo de los conceptos, que está dividido en los diferentes ciclos escolares. Primer ciclo escolar, pues vendría siendo primero y segundo grados, el segundo ciclo escolar, tercer y cuarto grados, el tercer ciclo escolar, quinto y sexto grados. Entonces, ese vendría siendo el instrumento que utiliza al principio. Prácticamente, pues, bueno, yo ahorita considero que es un instrumento que puede aportar valiosa información, pero hay que tener muchísimo cuidado porque es, considero que es meramente subjetivo, parte de la experiencia. Y así quieren ustedes tener un instrumento objetivo o más objetivo, pues puede ser el test de habilidad de razonamiento en contextos interculturales que adaptó Eugenio Echeverría y otras personas. Bueno, entonces nos regresamos al planteamiento del problema y nos vamos a ir ahora a, bueno, a la definición del tema. Aquí, pues más básicamente se define el título de la tesis, en la cual, como les había comentado, esta parte, esta característica, criterio de la originalidad, recae sobre todo en la creación de un material didáctico de filosofía para niños contextualizados. También en la problemática del estudio se plantea de que no está tan difundida la propuesta de filosofía para niñas, niños y adolescentes en Zacatecas. Claramente hay que tomar en cuenta mucho el espacio, bueno, sí, pero también el contexto temporal, el momento en que se desarrolla esta investigación, que fue a partir del 2019. Claramente a lo mejor algunos me dirán ahorita, es que ya hay un centro zacatecano de filosofía para niños, y hay formadores. Sí, claro, y ahorita sí, pero cuando se realizó la investigación, no, todavía no había formadores, todavía no había centro de filosofía para niños. Entonces había pues muchas carencias con respecto a eso. Ya si lo comparamos con ahorita, pues ya el salto es exponencial. Y en cuestión de eso, bueno, esa materia pues
ayudaría al fortalecimiento de las habilidades de pensamiento, valores y conceptos filosóficos, que son los objetivos pedagógicos de filosofía para niñas y niños que menciona o de acuerdo con Eugenio Echeverría. Bueno, aquí tenemos las preguntas de investigación. La pregunta principal, ¿cómo construir la propuesta de investigación Cuentos Filosóficos de Zacatecas para que los estudiantes de educación primaria fortalezcan habilidades de pensamiento, valores y conceptos? Sí. Dejen acomodar esto. Las preguntas secundarias, cómo elaborar cuentos filosóficos y manuales de aplicación general y particulares para el docente facilitador vinculadas a filosofía para niños y adolescentes y contextualizados a la cultura zacatecana. La siguiente, cómo capacitar a los docentes de segundo y tercer ciclos escolares de acuerdo con la propuesta de investigación. Y por último, cómo implementar y evaluar la propuesta de investigación en comunidades de diálogo filosófico en línea. Entonces, ya estas preguntas nos dan mucho material, mucho contexto de este estudio. Ya habíamos comentado lo de la primera pregunta, ¿no? Pero de las siguientes preguntas, ¿cómo elaborar esos cuentos vinculados a la propuesta pedagógica de Littman y Char? Pues ahí tuvimos que ver la fundamentación, el currículum, la metodología. En la siguiente se enfoca la capacitación, porque en este estudio, en esta investigación, me ayudaron los maestros. Y por último, pues cómo implementar y evaluar la propuesta en comunidades de diálogo filosófico en línea, porque fue durante la pandemia. Ya cuando se hizo la defensa de la tesis, pues ya habíamos regresado o estábamos regresando, pero cuando se hizo la implementación, todavía estábamos a distancia. Los objetivos de investigación aquí relacionados a las preguntas, por cada pregunta hay un objetivo, entonces el objetivo general, los objetivos específicos son prácticamente las preguntas, pero quitándole esa parte interrogativa. El objetivo general, construir la propuesta de investigación Cuentos Filosóficos de Zacatecas para que los estudiantes de educación primaria fortalezcan habilidades de pensamiento, valores y conceptos filosóficos. El primer objetivo específico es elaborar cuentos filosóficos y manuales de aplicación general y particulares para el docente facilitador vinculados a filosofía para niños y adolescentes y contextualizados a la cultura zacatecana. El siguiente, capacitar a los docentes de segundo y tercer ciclos escolares de acuerdo con la propuesta de investigación. El último, implementar y evaluar la propuesta de investigación en comunidades de diálogo filosófico en línea. Luego ya viene el apartado de justificación, el para qué. Aquí se empieza con, más que nada, puse la razón de la filosofía, el por qué surgió a través de los presocráticos, debido a que ya no les convencían las respuestas mitológicas de obras como la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, ¿no? Las dos primeras de Homero, la última de Hesiodo. Y se empezaron a cuestionar, empezaron a hacer preguntas del origen y evolución de la naturaleza, del universo, y a ese paso se le conoce como del mito al logos. Logos que si buscamos la traducción, bueno, vamos a encontrar un montón, palabra, conocimiento, razón, vamos a encontrar muchísimas traducciones sobre eso. Entonces, ya se comenta de que la filosofía etimológicamente vendría siendo como el amor a la sabiduría. Y como menciona Aristóteles en su obra Metafísica, los seres humanos aspiramos por naturaleza al conocimiento. Somos, aquí lo digo en otras palabras, parafraseando, las personas somos intelectualmente curiosas por naturaleza. Intelectualmente curiosas por naturaleza. Ya, si lo queremos de alguna forma decirlo más coloquial, aunque a lo mejor algunas personas no estén de acuerdo conmigo, las personas somos
chismosas por naturaleza o nos gusta el chisme por naturaleza. Claramente, el chiste es un concepto que a lo mejor coloquialmente dicen, no, tiene un aspecto negativo, pero si profundizamos podemos encontrar más cosas. Entonces, a partir de ahí, la filosofía se va desarrollando, van surgiendo sus diferentes ramas, la epistemología que estudia el origen del conocimiento, la lógica que analiza las estructuras de los argumentos para diferenciar entre razonamientos válidos e inválidos, razonamientos correctos e incorrectos, la ética que reflexiona sobre lo bueno, lo malo, que vendría siendo una reflexión sobre la moral entendida como todas estas costumbres, tradiciones, estos sistemas de pensamiento, actuación que están en la ciudad, en el pueblo, la estética que se centra en la percepción de la belleza y la metafísica que interpreta las cosas en sus propiedades más generales, que va más allá. Bueno, esto tomado como referencia del libro de Leslie Casares, Imbricar la filosofía en contextos escolares, creo que, no me acuerdo muy bien del nombre, pero eh, vendría siendo ese libro. Y también se van dando corrientes filosóficas, el racionalismo que se enfoca a la razón, de que la verdad se obtiene a partir de ella, el empirismo, donde se enfoca a la experiencia y que la verdad se obtiene a partir de ella, y así, etcétera. Y todo recae, pues ya de nuevo, a filosofía para niñas y niños, ¿no? Como el inicio de la filosofía y a esta parte de filosofía para niños. Claramente es un inicio eurocéntrico. Puede ser que algunos que lo estén viendo digan, espera, también la filosofía se dio en Asia, ¿no? También la filosofía se dio en América. Y bueno, sí, pero más que nada lo puse solamente en la antigua Grecia por la relación que hay entre filosofía para niñas y niños, sobre todo porque retoma muchos elementos como el diálogo socrático, entre otros. Entonces aquí ya se menciona, ¿no? Nuevamente que Matthew Lindman empieza a crear en 1969 la propuesta pedagógica de filosofía para niños como una forma de sistematizar la filosofía, de aportar el filosofar desde las infancias, porque cuando estaba en la universidad dando clases de lógica, se dio cuenta que sus estudiantes al principio pues no razonaban. Tenían muchos errores al momento de argumentar, de dar ejemplos, de sacar analogías, etcétera. Y se puso a cuestionar que eso pues se podría corregir en cierta manera desde la infancia, desde la primaria, en un inicio, porque la primera novela fue para el último ciclo escolar, quinto, sexto, bueno, aparte de niños de 11 y 12 años, más adelante vamos a ver por qué. Pero ya después, por intervención de Char, pues ya están tomando en cuenta otros grados, tomarán en cuenta otros grados, otros niveles como el preescolar. Y bueno, aquí se menciona la justificación del por qué escojo cuentos, ¿no? Ahí dice Gary Matthews que los niños los aman, se sienten naturalmente atraídos e intrigados por ellos debido a sus cuestiones filosóficas y a su elemento indiscutible, la fantasía. También Omen agrega que los cuentos generan estructuras que permiten transferir aprendizajes a la realidad y explicar el mundo desde una actitud de seguridad. Y bueno, ahí se mencionan características, que es narrativo, que contiene un número reducido de personajes, tiene una curva aristotélica, que vendría siendo una
estructura argumentativa de hechos entrelazados y expresados en tres momentos: planteamiento, inicio, nudo, desarrollo y desenlace o cierre. Breve, leído de corrido, de principio a fin. Los cuentos son recursos indispensables en el aprendizaje de los niños, que aunque cambien de formato de escrito, audio o visual, no pasan de moda, ¿verdad? A ver, aquí como que ya me perdí. Me quedé. Bueno, aquí ya se le aplica la parte de lo filosófico, de que se abordan conceptos, que, que estos conceptos son de naturaleza filosófica porque provocan discusión, controversia, nunca se terminan de definir por lo mismo de que promueven diferentes líneas de investigación. Y, y ahí ya se justifica, bueno, lo de los cuentos, lo de los filosóficos, y faltaría lo de Zacatecas. Entonces, se menciona la parte de la contextualización. ¿Por qué hacer cuentos tomando en cuenta el entorno zacatecano, ¿no? Para tener un aprendizaje más significativo y situado, cercana a la realidad inmediata de los niños. Y bueno, ahí se mencionan las características de los cuentos, los manuales, que más adelante vamos a ver la factibilidad en la universidad, para no tardarnos tanto en esto. Y bueno, aquí se menciona el marco referencial que vendría siendo el capítulo segundo, el estado del conocimiento, y ya se menciona históricamente y geográficamente lo de la línea de evolución de filosofía para niños. Lo que les comentaba de las novelas. Ya más adelante a lo mejor voy a hacer videos donde lo explique más a fondo para no tardarnos tanto. Esto vendría siendo como un resumen. Se menciona lo de la comunidad de diálogo, lo de las novelas, el nombre de cada una, de que abordan principalmente, lo del ICPIC, ¿no? Empezamos por la parte de Estados Unidos, su origen, nos vamos a la parte internacional del ICPIC, que vendría siendo este Consejo Internacional para el Diálogo Filosófico con Niños y Niñas. Y aquí está el libro que les decía anteriormente: Brincar filosofía para niños y jóvenes en los centros escolares, una perspectiva de inclusión escolar. Entonces, se menciona lo que ha pasado en otros países, lo del proyecto Noria, algunos libros de Jordi Nomen. Vamos a la parte de México, como Leslie Casares propone las competencias educativas y filosóficas, relacionado mucho con el aprendizaje por competencias. Ese libro de Leslie lo sacó en el 2014, entonces aquí también se ve lo de en Argentina, con Walter Cohen, con filosofía con niños, fíjense cómo se cambia la preposición. Algunos serie animada, Sander, Viaje al centro de la idea. Los centros de filosofía para niños en México: Celafín, Noema, Acertum, Cecafi, Jefan, Cefin, Cefin, Cefib, etcétera, etcétera. Los objetivos del Celafín, una línea del tiempo de la inclusión de la filosofía en el artículo 3º, y de esas acciones para incluir la filosofía en el currículo. Tenemos también la parte de Zacatecas, algunos informes de prácticas, tesis, y bueno, se menciona el marco contextual, como les había comentado,
una escuela multigrado, otra de tiempo completo. El marco teórico, se mencionan los fundamentos curriculares, el pensamiento multidimensional. En ese se menciona la dimensión crítica, creativa, cuidadosa y colaborativa. Las habilidades de pensamiento se definen cada una y se ejemplifican. Los conceptos, los valores, también, ¿dónde está? Aquí están los valores. Se hace una clasificación como políticos, afectivos y sociales. Fundamentos filosóficos, cosmología primitiva, filosofía de la naturaleza. También aquí ya estamos con los fundamentos psicopedagógicos, sociológicos, neuroeducativos. También de estos he hecho algunos videos, voy a hacer más para explicarlos más a fondo. Bueno, aquí se mencionan las hipótesis de que al implementar los cuentos filosóficos se desarrollan los objetivos de filosofía para niños, o si no se desarrollan, ¿no? Esta tabla de variables independientes y dependientes. ¿Cuál era? La matriz de variables. Tipo de investigación que es aplicada, puesto que se enfoca a adquirir nuevos conocimientos del pensamiento filosófico, que tiende a la práctica de lo investigado, la creación de ese material que también es correlacional, porque estudia la relación causa-efecto entre la variable independiente, que vendrían siendo los cuentos filosóficos de Zacatecas, y las variables dependientes, las habilidades de pensamiento, valores y conceptos filosóficos. Es una investigación mixta porque implica la recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos, y la interpretación de ellos. También es un diseño general de estudio secuencial, exploratorio secuencial, debido a que implica primero una etapa cualitativa y después una etapa cuantitativa. La modalidad del Xbox es derivativa, porque la parte cuantitativa se hará con base en los resultados cualitativos. Desde campo, sobre el terreno, como una investigación según el marco en que tiene lugar, a causa de que se realizará en una situación natural, que vendría siendo el salón. Luego se menciona la población, la muestra, tenemos las escuelas, la 18 de marzo se toman 17 niños como muestra de primero B, de la escuela Evolución. Me faltó decir que la escuela 18 de marzo de Río Grande, la Evolución es de Nieves, son 12. Y la 18 de marzo, 32 de sexto A, 12 de tercero. Se mencionan los instrumentos de recolección de datos como cualitativo. La técnica vendría siendo la observación directa y el instrumento, una guía de observación. En la parte cuantitativa, la técnica es la encuesta y el instrumento el cuestionario que les había mencionado. Se menciona el pilotaje, la confiabilidad, lo que se sacó en el alfa de Cronbach. Entonces, esto nos infiere que es una buena confiabilidad. Los materiales a usar. Esto es importantísimo, que son los nombres de los cuentos filosóficos, los conceptos que abordan, los elementos del contexto, tradiciones y costumbres, leyendas, historia, naturales, artes. Están divididos por ciclos escolares. Más adelante voy a sacar un libro donde hay muchos cambios con respecto a la tesis, muchísimos cambios. Uno de ellos es que ya no está por ciclos escolares, está para cualquier grado, cualquier nivel, siempre y cuando las características del grupo lo demanden, sus intereses, necesidades. Tenemos algunos cuentos
Aquí que les voy a leer el Día de Muertos, que trata de la vida y la muerte, la tumba de la Llorona, sobre la realidad y la existencia. Es una leyenda, bueno, así como tumba de la Llorona de Jerez, porque la leyenda de la Llorona pues da muchas partes. La fiesta de los Papaquis, que ya tiene otro nombre, le puso la guerra del Mixtón, y no trata de estos conceptos, sino de la guerra, la paz, lo bueno, lo malo. Y se enfoca aborda a pinos. Tenemos la quemada, que se enfoca al nombre, también al sobrenombre de Villanueva, etcétera. Entonces ahí tenemos eso. Vamos a una de las actividades. Se mencionan el, el análisis de la guía de observación, cómo se registra el diálogo y a partir de ahí se hace una interpretación de cómo abordaban los conceptos, de que sí o qué nivel llegaban. Luego aquí viene la parte de lo cuantitativo, el alfa de Cronbach. El anterior que les había puesto era del pilotaje, este fue ya del último. En los diferentes niveles estadísticos, el descriptivo, el de caracterización, de cada tablita se hacía una interpretación. Esta es una comparación entre los resultados cualitativos y cuantitativos. ¿Cuáles fueron las habilidades de pensamiento que más se fortalecieron en ambos enfoques? En este caso, saber escuchar. Las habilidades de pensamiento que más se fortalecieron solo desde el enfoque cualitativo, las habilidades de pensamiento que más se fortalecieron solo desde el enfoque cuantitativo. Eso es como el nivel donde más se fortalecieron en el mixto, cualitativo y cuantitativo. Y luego en el siguiente, pues, es en regular, más o menos, ¿no? Y, bueno, de ese tenemos, por ejemplo, formación de hipótesis, realizar buenas analogías, crear alternativas. Y de los que casi no, en el mixto, pues pensar silogísticamente, en el, ¿cuál era este? En el cualitativo, conversión, realizar buenas analogías. Y también se ve lo de los valores, los conceptos. Y las conclusiones, ¿no? Se presentan conclusiones particulares de que no hay que forzar el diálogo en caso de que un concepto no aparezca en las preguntas, en los intereses de los niños, de reformular las actividades filosóficas para reforzar, de reconstruir algunos cuentos, de la distribución curricular, lo que les mencionaba, de que se puede implementar sin importar el año, el grado, eso me lo recomendó Eugenio Echeverría. Entonces, después tenemos objetivos específicos, que de cada objetivo secundario que se obtuvo, sí, me pasé, que debe estar, sí, creo que me pasé bastante. La conclusión general, ¿no? De que fue aceptada, se cumplió el objetivo general. Los cuentos filosóficos de Zacatecas sí contribuyen al desarrollo de habilidades de pensamiento, valores y conceptos filosóficos en una modalidad educativa a distancia. Aunque hay que aclarar que se obtuvo un nivel de reflexión y de profundidad del diálogo inicial, tomando en cuenta estos como niveles que menciona Leslie Cáceres, inicial, intermedio o avanzado. Entonces fue inicial. Aparte de que se hizo por WhatsApp, entonces no había
muchas personas para desarrollar el diálogo. Se menciona que se obtuvo de cada objetivo pedagógico, habilidades de pensamiento, valores, conceptos. ¿Cuáles son los retos que se tienen que hacer? Unas preguntas. ¿Cómo llevar este material a aquellos estudiantes que no cuentan con servicio de Internet? ¿Cómo adaptar la propuesta de investigación a otras modalidades como la mixta o híbrida? ¿Qué modificaciones hacer en este proyecto educativo para estimular los ítems o variables simples que menos se fortalecieron? ¿Cómo fortalecer las dimensiones que menos predominaron? Si ya ven que les comentaba, la hipótesis fue aceptada, pero como no al 100%, porque si unas se fortalecieron unas habilidades de pensamiento, valores y conceptos más que otras. Cómo fomentar los tipos de habilidades de pensamiento, valores y conceptos filosóficos que menos predominaron, qué hacer para elevar el nivel de reflexión y profundidad del diálogo filosófico resultante en el proyecto de investigación a un nivel intermedio o avanzado, cómo fomentar ante las escuelas y familias académicas esta propuesta. Y queda indicar por último que en este proyecto de investigación no se cierra el tema tratado, pensamiento filosófico de los niños y enseñanza de la filosofía en la educación básica, sino que otros estudios pudieran realizarse con la finalidad de seguir construyendo y reconstruyendo saberes y propuestas filosóficas y pedagógicas, dado que la investigación educativa, como cualquier otro tipo de investigación, está en un proceso constructivo de mejora continua. Bueno, se mencionan las referencias, los instrumentos. Aquí tengo la guía de observación, los pasos de la comunidad de diálogo, las variables, el cuestionario que ya se les había presentado, un poco del manual general. Y bueno, ese vendría siendo ese fue el primer cuento que se redactó. Viene el nombre, viene el manual particular, el otro era el general, viene consideraciones previas, nombre del cuento, ciclo escolar, meta educativa, objetivos principales, metodología, principios pedagógicos o condiciones esenciales para la enseñanza del pensamiento filosófico, rol del docente facilitador, espacio, organización, duración, conceptos filosóficos para dialogar, referencia filosófica, algunas actividades para reforzar, el plan de diálogo, algunas preguntas que ayudan a profundizar o enriquecer la discusión de los niños, la actividad valoral, que se enfoca al aspecto ético, la actividad literaria, la producción de textos escritos, la actividad artística, al fomento de la estética, la actividad lúdica, para tomar en cuenta esta parte del juego reflexivo, de jugar a pensar y pensar jugando, robándome un poquito la frase de Angélica Sátiro y otro aspecto también que retomo de Angélica Sátiro, la evaluación figuro-analógica. Vamos a ver más adelante, ya cuando presente el libro, todas las diferencias que hay entre esta tesis y el libro, porque sí hubo cambios muy sustanciales. Bueno, eso vendría siendo mi tesis doctoral, Cuentos filosóficos de Zacatecas, un complemento de filosofía para niños para fortalecer habilidades de pensamiento, valores y conceptos en educación primaria. Entonces, con eso terminamos el video. Estamos próximamente a llegar a 500 suscriptores. Ayúdenos con esa meta que tenemos en el canal. También próximamente vamos a llegar a las 50 entrevistas. Vamos a llegar a la mitad de esas entrevistas a personas que trabajan filosofía para niñas, niños y adolescentes. Entonces, bueno, este es otro video más. Y recuerden que todos los caminos llevan a la filosofía.